Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de espinas. De Cassandra Clare. Capítulo 14. Nunca simple. La verdad rara vez es pura, y nunca simple. Oscar Wilde. La importancia de llamarse Ernesto. Entre un interrogatorio y otro, Grace leyó las notas de Christopher. En ellas, con una caligrafía apretada y cuidadosa, había plasmado una mezcla de pensamientos y ecuaciones que resplandecían en las páginas sueltas como una lluvia de estrellas. Al leerlas, Grace sintió estar leyendo un libro en otro lenguaje, uno que hablaba de forma casi fluida. Había momentos en que se erguía en la silla, entusiasmada por su facilidad para comprender, y otros en los que se desesperaba al no entender nada. El hermano Sakurai había tenido la amabilidad de traerle una libreta y una pluma, para que pudiera tomar notas. Se enfrascaba tanto que a menudo se sorprendía cuando era hora de salir de su celda e ir a las estrellas parlantes para que los hermanos le interrogasen. No había ninguna tortura o tormento. Solo las incesantes voces que murmuraban en su cabeza, forzándola a desenterrar recuerdos que llevaban mucho tiempo soterrados e ignorados. ¿Cuándo te llevó tu madre por primera vez al bosque? ¿Cuánto te diste cuenta de que estabas cumpliendo los mandatos de un demonio? ¿Por qué no te escapaste? Y desde que Tatiana había huido de la ciudadela irredenta, ¿había sido peor? ¿A dónde crees que puede haber ido tu madre? ¿Sabes si tenía algún escondite? Está con el demonio Belial. No había ninguna respuesta que Grace pudiera dar, salvo que ya no sabía nada, que su madre nunca la había considerado merecedora de su confianza. Que deseaba más que nadie que cogieran a su madre y la castigaran, y la encerraran en algún lugar seguro donde no pudiera volver a hacer daño a nadie. Tras cada interrogatorio, que dejaba a Grace sin fuerzas, el hermano Sakurai la escoltaba de vuelta a su celda. Se sentaba silenciosamente en una silla al otro lado de la puerta de barrotes, hasta que Grace dejaba de temblar, acurrucada en la cama. Cuando volvía a respirar con normalidad, él se iba dejándola sola, como ella prefería. Sola, para poder pensar en ecuaciones mágicas y masas moleculares, en cálculos que traspasaban las leyes de la física, y gráficos que parecían planear sobre su cama mientras empezaba a quedarse dormida, dibujados en líneas brillantes sobre los muros de piedra. Estaba en su escritorio, peleándose con un cálculo especialmente difícil, cuando el hermano Sakurai apareció en la puerta. Se movía silenciosamente por la ciudad, pero en deferencia a ella, solía llamar a los barrotes para avisarla de que estaba allí y no sobresaltarla al hablarle. Grace, tienes visita. Con el respingo, casi dejó caer la pluma. Pasó una rápida revista mental a lo que llevaba puesto, un sencillo vestido marfil, el pelo recogido en una coleta baja con un lazo. Presentable. ¿Es Christopher?, preguntó. Hubo un momento de pausa. Es tu hermano, Grace, dijo Sakurai. Es Jesse. Ha venido desde el Instituto de Londres. Grace se dio cuenta de que tenía frío, a pesar del chal. No puede ser, pensó. He tenido mucho cuidado en no preguntar. Por Lucie, ni por... ¿Jesse? Tomó aire y lo soltó. Por favor, por favor, tráelo aquí. Sakurai dudó, luego se fue. Grace se puso de pie temblando. Durante mucho tiempo, Jesse solo había sido real para ella. Y ahora estaba vivo, y era alguien que había estado en el Instituto de Londres, que había viajado desde allí hasta donde ella estaba. La luz mágica se iba moviendo por las paredes, iluminando la celda. Un momento después, siguiendo la luz, llegó Jesse. Grace se cogió al borde del escritorio para no caerse,
Había confiado en que Lucie lo resucitara. Había tenido fe. Pero verlo así, igual que estaba el día antes de la fatídica ceremonia de las runas, joven, alto, sano y sonriente. Lo observó mientras se acercaba a la puerta y ponía la antorcha de luz mágica en un sostén de la pared. Era el mismo, pero a la vez diferente, no recordaba la expresión curiosa de sus ojos, o el gesto irónico y pensativo de su boca. Jessie metió la mano izquierda por los barrotes de la puerta. Una mano donde se veía una gran runa negra de visión. Grace, dijo. Grace. Soy yo. Ha funcionado. Grace Blackthorne no lloraba, o al menos, no lloraba de verdad. Esta fue una de las primeras lecciones que su madre le había dado. El llanto de una mujer, le había dicho, es una de las pocas fuentes de poder que tiene. No debes verterlas de cualquier manera, igual que un guerrero no debería tirar su espada a un río. Si vas a llorar, debes saber, desde el principio, para qué. Así que cuando notó la sal en los labios, se sorprendió. Hacía tanto tiempo. Cogió la mano a su hermano y se la apretó con fuerza, y cuando él le dijo que todo iba a salir bien, se permitió creerlo. Ariadne no pudo evitar pensar lo agradable que era subir los escalones del edificio de Anna, mientras sacaba la llave de Anna de su bolsito y entraba en el precioso y acogedor espacio que olía a cuero y rosas. No te acostumbres, se recordó al entrar en el vestíbulo desde el frío exterior. Eso solo la llevaría a la locura. Sabía bien el peligro de permitirse caer en otra fantasía respecto a una vida con Anna. Después de todo, volvía de buscar un piso, y eso era lo mejor para ambas. Encontrar un buen apartamento en el centro de Londres estaba resultando más difícil que encontrar un demonio naga escondido en una tubería de desagüe. Lo que se podía permitir era un horror, y lo que no era un horror no se lo podía permitir. Tenía la misma paga que cualquier otro cazador de sombras, pero mientras había vivido con sus padres, se la había entregado toda para los gastos de la casa, no tenía nada ahorrado. En cuanto a los apartamentos que se podía permitir si vendía sus joyas, eran todos horribles. Había ido a ver uno que estaba en el trastero de una casa cuyo propietario había anunciado, tan tranquilo, que solía pasearse desnudo por el vestíbulo y no esperaba tener que llamar a la puerta o avisar. Estaba el infestado de ratas, que eran, según le contó la casera, mascotas. Los otros que había visto solo eran moho, grifos rotos y paredes desconchadas. Y lo peor, lo que los mundanos pensaban de una mujer de la edad y complexión de Ariadne. Que buscaba un apartamento para ella sola, no era muy halagador, y la mayoría no habían tenido reparos en dejarlo claro. Voy a tener que ir a Whitechapel, se dijo a sí misma mientras subía la escalera. Daré con una banda de navajeros y me uniré a ellos para conseguir algo de dinero. Quizás se me dé bien y me convierta en una brillantemente criminal. Una sonrisa se pintó en su cara al tiempo que abría la puerta del apartamento. Dentro, se encontró a Anna mirando la estantería medio vacía, rodeada de libros sobre todas las superficies cercanas. Hacía equilibrios en una silla que se tambaleaba peligrosamente, y llevaba una amplia camisa blanca y un chaleco de seda con botones dorados. Los estoy ordenando por colores, dijo, señalando los libros. ¿Qué te parece, querida? ¿Cómo los encontrarás? Preguntó Ariadne, sabiendo que el casual querida era algo que Anna usaba con todo el mundo. ¿O es que recuerdas el color de todos tus libros? Pues claro, contestó Anna, saltando al suelo desde la silla. Llevaba el pelo engominado hacia atrás y los pantalones de raya diplomática se le ajustaban a las caderas, claramente habían sido hechos a medida para sus ligeras curvas. Ariadne suspiró para sí. ¿No lo hace todo el mundo?, añadió Anna, y miró a Ariadne con más atención. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la búsqueda de apartamento? Una parte de Ariadne quería contarle todos sus problemas a Anna. Al menos, podrían reírse juntas del casero nudista de Holborn.
Pero había prometido que dejaría el piso de Anna lo antes posible, seguro que ésta estaba deseando recuperar su privacidad. Ha ido muy bien, mintió, mientras iba a colgar su abrigo. No puedo quedarme aquí, se dijo para sí. He encontrado un sitio pequeño muy mono en Pimlico. ¡Qué bien! Anna colocó un libro verde con un sonoro golpe que sobresaltó a Ariadne. ¿Cuándo te dejan entrar? Ah, contestó Ariadne, a principios de mes. Año nuevo, vida nueva, ¿cómo se dice? ¿Te di eso? Preguntó Anna. Bueno, ¿cómo es? Está muy bien, respondió Ariadne, consciente de que se estaba metiendo en un lío, pero incapaz de parar. Es luminoso, aireado y tiene apliques decorativos. Así que no solo tenía que encontrar un piso en Pimlico en los próximos 10 días, sino que tenía que ser luminoso y aireado. Con apliques decorativos. Ni siquiera estaba segura de que eran los apliques. A Winston le va a encantar. Winston, repitió Anna. ¿Por qué no lo trajimos cuando fuimos a casa de tus padres? Ariadne suspiró. Lo intenté, pero no tuve oportunidad. Me siento fatal. Como si lo hubiera abandonado. No lo va a entender. Bueno, es tuyo, repuso Anna. Winston fue un regalo, ¿no? Tienes todo el derecho a recuperar a ese loro. Ariadne suspiró de nuevo y se sentó en el sofá. La carta de mis padres decía que habían cambiado el cerrojo. No puedo ni entrar. Al menos a madre le cae bien Winston. Lo cuidará bien. Eso es muy injusto para Winston. Te echará de menos. Los loros se sienten muy unidos a sus dueños, y he oído que pueden vivir más de 100 años. Ariadne alzó una ceja. No sabía que fueras tan defensora de los sentimientos de los pájaros. Los loros son muy sensibles, insistió Anna. No todo se reduce a piratas y galletas. Sé que esta tarde hemos quedado con el resto en Chiswick, pero resulta que también sé que tus padres estarán en casa de la cónsul esta noche. Lo que nos da una oportunidad perfecta para liberar a Winston y que pueda unirse a ti en tu nueva vida. ¿Se te acaba de ocurrir la idea ahora mismo? Preguntó Ariadne, asombrada. ¿Qué va? Contestó Anna, soplando el polvo un volumen de poesía de Byron. Le he dedicado 2 o 3 horas en los últimos días. Y tengo un plan. Al principio no querían dejarme verte, dijo Jessie, sonriendo. Había arrimado la silla del pasillo a la puerta de la celda cuanto había podido, y Grace había arrastrado la silla de su escritorio hasta el otro lado. Estaba sentada cogiéndole la mano a su hermano mientras éste le contaba todo lo que había pasado desde que había salido de Londres con Lucy y Malcolm, hasta ese mismo momento. Mientras hablaba, ella se maravillaba de lo normal y vio que parecía. Pero me negué a que me colocaran los hechizos de protección a menos que me dejaran verte. No tendría ningún sentido venir a la ciudad silenciosa y no verte, ¿no? A veces me pregunto si hay algo que tenga sentido, contestó Grace. Pero estoy muy contenta de verte. Y también de que Lucy hiciera lo que hizo. Le daré las gracias de tu parte. Sonrió al pensar en Lucy, la misma sonrisa embobada que Grace había visto tantas veces en sus propios pretendientes. Tuvo que reprimir una pequeña punzada de inquietud. Su madre le había dicho demasiadas veces que si Jessie se enamoraba, no tendría tiempo para su madre y su hermana. Pero su madre se había equivocado en muchas cosas. Además, tampoco podía dar marcha atrás al reloj y deshacer lo que el chico sentía. Y parecía feliz. No querría quitarle eso aunque pudiera. ¿Y ambos estáis seguros? Preguntó Grace. La clave no sospecha de Lucy, ¿de nada? Grace, respondió Jessie, no te preocupes. Pero no podía evitarlo. Era poco probable que la clave entendiera, o se preocupara por entender, la diferencia entre nigromancia y lo que Lucy había hecho.
Jessie tendría que fingir ser un lejano primo Blackthorn, y ella tendría que fingirlo también, de momento. Quizá para siempre. Aún así, merecería la pena. Ayer por la noche, la informó Jessie, volvieron a coger a madre. La encontraron en Bodmin Moor. Supongo que Belial se cansó de ella y la abandonó. Se le curvaron los labios. Era de esperar. Mira que confiar en un demonio. ¿Han vuelto a cogerla?, preguntó Grace, tan aturdida que le costaba hablar. Entonces, ¿la llevarán a Idris? ¿La someterán a la espada mortal? Jessie asintió. ¿Sabes lo que eso significa, no? No tienes que quedarte aquí, Grace. Fuiste muy valiente entregándote a los hermanos silenciosos, para ver si madre te había hecho lo mismo que a mí, pero supongo que a estas alturas ya lo habrían descubierto si fuera así. Y seguro que aquí te sientes a salvo, añadió, bajando la voz, pero si vuelves conmigo al instituto. Pero ahora eres Jeremy Blackthorn, apuntó Grace, con la cabeza dándole vueltas. Se supone que ni siquiera me conoces. Dentro de los muros del instituto, sigo siendo Jessie, aclaró él, sigo siendo tu hermano. Y yo quiero que estés conmigo. Allí estarás a salvo. Todos hablarán de mí, sentenció Grace. La hija de Tatiana. Todo el enclave me mirará. No puedes pasarte el resto de tu vida en la ciudad silenciosa solo porque te preocupen las habladurías, replicó Jessie. Sé que madre te obligó a hacer cosas de las que te avergüenzas, pero la gente entenderá. Grace sintió que el corazón le latía con fuerza en el estómago. La cabeza se le llenó de un tortuoso horror ardiente. Ir al instituto. Ver a James todos los días, James, que la había mirado como si ella fuera el monstruo más horrible. James, al cual había engañado de la forma más terrible. Y estaban Cordelia, Charles, Matthew y Lucie. Quizá aún no supieran la verdad. Parecía que James había guardado el secreto. Pero pronto la sabrían. No puedo, dijo Grace. Tengo que quedarme aquí. Grace, yo también llevo las marcas de las cosas terribles que nuestra madre me obligó a hacer. Literalmente. Pero es la familia de Lucie. Lo entenderán. No, negó Grace, no lo entenderán. Los inteligentes ojos verdes de Jessie se entrecerraron. ¿Es que los hermanos silenciosos han encontrado algo?, preguntó despacio. ¿Te hizo ella algo? Grace dudó. A él no podía mentirle. No podía seguir ocultando la verdad. Además, Jessie era la persona más importante de su vida. Tenía que saber quién era ella realmente. Por completo. Si él no entendía, no solo lo que había sufrido, sino también lo que había hecho, nunca la conocería realmente. Es peor que eso, dijo. Y se lo contó. Todo, sin ahorrarse detalles, desde el bosque hasta el brazalete, pasando por Charles y la petición de James de que la arrestaran. Solo se guardó una cosa, la última petición de su madre, que pretendía que usara su poder para seducir también a Jessie y así atarlo a la voluntad de Belial. Mientras Grace hablaba, Jessie fue echándose hacia atrás en la silla, retirando su mano de las de ella. Temblando, la chica apretó los puños en el regazo, hasta que su voz finalmente se detuvo. Ya lo había contado todo. Se sentía como si se hubiese cortado las venas ante su hermano, y de ellas hubiera salido veneno en vez de sangre. Tú, dijo Jessie, y se aclaró la garganta. Ella vio que estaba temblando, a pesar de que se había metido las manos en los bolsillos del abrigo. Tú le hiciste todo eso a James. Y a los otros también. Matthew y Charles y Christopher. A Christopher, no, dijo Grace. Nunca usé mi poder contra él. Ya. Había una frialdad en la voz de Jessie que ya no había oído nunca. Lucy dice que te hiciste amiga de él, no veo cómo iba a pasar eso. Sin usar tu poder.
¿Cómo has podido, Grace? ¿Cómo has podido hacer todo eso? ¿Cómo iba a no hacerlo? Murmuró ella. Madre me dijo que yo tenía un gran don. Dijo que yo era un arma en sus manos, que si me limitaba a hacer lo que me dijera, juntas podríamos recuperarte. No me uses de excusa, masculló Jessie. Creía que no tenía otra opción. Pero sí que la tenías, replicó él. Sí que tenías otra opción. Eso lo sé ahora. Intentó mirarlo a los ojos, pero él apartó la mirada. No he sido lo suficientemente fuerte. Ahora estoy intentando serlo. Por eso estoy aquí. Y por eso no me iré. Le he contado la verdad a James. Pero no se la has contado a los demás. Lucy no sabe nada. Y Cordelia, los problemas que has causado en su matrimonio, Grace. James no se lo ha contado, pensó Grace, sorprendida, pero apenas fue capaz de notarlo. Estaba entumecida, como si le hubieran amputado un miembro y estuviera aún con la conmoción de la herida. No puedo decírselo a nadie, explicó ella. No tendría que habértelo contado a ti. Es un secreto. Los hermanos silenciosos quieren mantenerlo oculto, y así usar la información para engañar a nuestra madre con lo que saben. No te creo, replicó Jessie, con voz plana. Estás intentando que forme parte de tu engaño. No voy a consentirlo. Grace meneó la cabeza, cansada. Pregúntaselo a James, dijo. Te dirá lo mismo que yo. Habla con él antes que con los demás, él tiene derecho a... Jessie se levantó, volcando la silla, que retumbó contra el suelo de piedra. Eres la última persona, le espetó, que me puede dar lecciones sobre los derechos de James. Cogió la luz mágica de la pared. Los ojos le brillaban iluminados por su resplandor, ¿eran lágrimas? Tengo que irme, dijo, voy a vomitar. Y sin más palabras, se fue, llevándose consigo la luz. Thomas habría preferido ir a Chiswick House que ayudar a Christopher en la biblioteca del instituto, a pesar de lo mucho que lo apreciaba. Sentía una gran curiosidad por el lugar abandonado que una vez había pertenecido a su familia, además, tenía la sensación de que James y Matthew necesitaban su apoyo emocional más que Christopher, que parecía tan optimista como siempre. Aunque a veces se preguntaba si les daba el apoyo emocional silencioso y efectivo que pretendía, o si se estaba limitando a mirar fijamente a sus amigos de una manera extraña que luego probablemente comentarían cuando él no estuviera delante. Al final, el factor decisivo fue, como era de esperar, Alastair. Este había acudido a Christopher tras la reunión en la taberna del diablo. Si quieres, te ayudo con la investigación en la biblioteca, le había dicho, enarcando las cejas. Le es persa, ¿verdad? Fue todo lo que le dijo. Y sánscrito, contestó Alastair. Urdu, algo de malayo, tamil, griego y un poco de copto. Por si no sirve. Christopher lo miró como si alguien le hubiera dado una caja de gatitos con un lazo. Maravilloso, exclamó, nos vemos mañana por la mañana en la biblioteca. Su mirada se desvió hacia Thomas, que intentaba mantener una expresión impasible. Thomas, ¿tú aún te apuntas conmigo? Y entonces, Thomas no pudo hacer otra cosa que asentir. Una cosa era decepcionar a Christopher, y otra diferente que pareciera que había cambiado de idea sobre ayudarlo en la biblioteca simplemente porque Alastair iba a estar también allí. Thomas no era el tipo de persona que normalmente prestara mucha atención a su ropa. Con que no fuera rara, ni tuviera agujeros o quemaduras, le servía. Y, sin embargo, aquella mañana se cambió de chaqueta al menos 6 veces antes de decidirse por una verde oliva que le hacía juego con el color de los ojos. Se peinó el pelo marrón de 4 o 5 formas distintas antes de bajar a la sala de desayuno, donde se encontró con Eugenia, sola, untando una tostada de mantequilla. Ella lo miró. ¿Vas a salir con eso?, preguntó.
Thomas la miró horrorizado. ¿Qué? Ella se rió. Nada. Estás guapo, Tom. Anda, diviértete con Alastair y Christopher. Eres un bicho, le dijo. Un bicho del abismo. De camino al instituto, Thomas se dedicó a pensar las diversas contestaciones que le podría haber dado a Eugenia si se le hubieran ocurrido a tiempo. Cuando llegó, subió los peldaños de dos en dos y se encaminó hacia la biblioteca. Enseguida se dio cuenta de que había sido el último en llegar. Mientras se dirigía a la parte central de la librería, con sus recias mesas de estudio de roble, vio a Christopher bajo las estanterías, donde había colocado una pila de libros de forma que le sirvieran de taburete para poder llegar al estante de arriba. Se volvió cuando oyó los pasos de Thomas, y a punto estuvo de caerse de la pila de libros, pero se salvó agitando heroicamente los brazos y saltó al suelo para saludarlo. Alastair estaba un poco más lejos, sentado en una de las mesas, con la luz de la lámpara verde y un buen montón de volúmenes encuadernados en cuero a su lado. Christopher condujo a Thomas hacia él. Lightwood, dijo Alastair, saludando a Christopher, y luego a Thomas. Otro Lightwood. Bueno, esto va a ser un poco lioso, repuso Christopher, mientras Thomas maldecía interiormente por ser denominado otro Lightwood. Pero da igual. Estamos aquí para investigar sobre los paladines. Y más concretamente, añadió Alastair, para ayudar a mi hermana a dejar de ser uno. Suspiró. Ya he revisado estos, dijo, señalando la pila de libros sobre la mesa, una mezcla de volúmenes en lenguajes familiares para Thomas, griego, latín, español, inglés antiguo, y otros muchos que desconocía. Eres más valiente que yo, lo alabó Christopher. Y al ver la expresión desconcertada de Thomas, añadió, Libro de los Hechos. Los cazadores de sombras solían registrar en sus archivos peleas destacadas contra los demonios. De forma extensiva. O, más a menudo, añadió Alastair, peleas contra demonios muy aburridas y completamente normales en las que habían participado personas notables. Directores de institutos, ese tipo de cosas. Y, hace mucho, paladines. ¿Qué has encontrado? Preguntó Christopher. Un montón de cosas que no nos interesan, respondió Alastair, enérgico. Todos los paladines que me he encontrado siguen siendo paladines hasta que se mueren en sus camas. No esperaba que los paladines cazadores de sombras quisieran dejar de ser paladines, comentó Thomas. Alastair hizo una mueca. No es solo eso. ¿Crees que si un cazador de sombras dejara de ser paladín de un ángel, y el ángel no lo fulminara, seguiría siendo cazador de sombras? Seguro que la clave le quitaba las marcas y lo exiliaba. Porque un paladín cazador de sombras está unido a un ángel, replicó Thomas, así que esos votos son sagrados. Dejar de estar al servicio de un ángel sería impío. Alastair asintió. Pero, ¿y si violan sus votos? ¿Y si hacen algo que provoca que sea el ángel el que quiera romper la conexión con ellos? ¿A dónde quieres ir a parar? Alastair lo miró, con los ojos llenos de curiosidad. Eran de un oscuro aterciopelado, un tono más suave que el negro. Por un momento Thomas olvidó lo que iba a decir, hasta que Christopher le dio un ligero codazo en las costillas. Quiero decir, siguió Thomas, que si eres el paladín de un ángel, pero haces algo terrible, o cometes pecados horribles, puede que el ángel te rechace. Por tanto, ¿y si Cordelia hace un montón de buenas obras? Muy buenas, me refiero. Alimentar a los enfermos, vestir a los necesitados, lavar los pies de los mendigos. Veo por vuestras caras que no os parece muy buena idea, pero creo que deberíamos tenerla en consideración. Cordelia ya hace buenas obras y cosas amables, replicó Alastair, a la defensiva. Bueno, añadió, excluyendo la última semana, supongo. Christopher pareció alarmado,
una expresión que Thomas sospechó que también reflejaba su propio rostro. Vamos, ¿qué pasa? Masculló Alastair. Vamos a fingir que Cordelia no huyó a París con Matthew porque James la estaba haciendo sufrir, persiguiendo siempre a esa vacua Grace Blackthorne. Y ahora que están de vuelta, todos parecen destrozados. ¡Qué embrollo tan desastroso! No es culpa de James, defendió Thomas con ardor. Él y Cordelia tenían un acuerdo. Ella sabía. No tengo por qué escuchar esto, interrumpió Alastair airado. En secreto, a Thomas siempre le había encantado la expresión enfadada de Alastair, con los ojos oscuros furiosos y el gesto duro de su boca suave. Pero en ese momento, quería contestar, defender a James y, a la vez, no podía dejar de entender lo que Alastair sentía. Eugenia podía ser un bicho que comía tostadas, pero Thomas tenía que admitir que no sentiría ninguna simpatía por un hombre que se casara con ella y luego se dedicara a languidecer por otras. Pero Thomas no tuvo la oportunidad de decir nada de esto, por supuesto, porque Alastair ya había cogido un volumen de la mesa y se dirigía a la privacidad entre las estanterías. Thomas y Christopher se miraron con expresión sombría. Supongo que tiene algo de razón, dijo Christopher. Es un lío. ¿Te enteraste de algo cuando hablaste con James la otra noche? Preguntó Thomas. ¿Sobre Grace o...? Christopher se sentó en la mesa que Alastair había dejado libre. Grace, dijo, con una voz extraña. Si James la amó en algún momento, ya no. Ama a Cordelia, y creo que, para él, no estar con ella sería como para mí tener que renunciar a la ciencia y al estudio. Miró a Thomas. ¿Y tú qué averiguaste de Matthew? Desgraciadamente, él también ama a Cordelia, informó Thomas. Y también es desgraciado, igual que James, en parte por el propio James. Lo echa de menos, y siente que lo ha engañado, y al mismo tiempo se siente engañado por él. Piensa que si James le hubiera contado que quería a Cordelia, él nunca se hubiera permitido enamorarse de ella. Y ahora es demasiado tarde. Me pregunto, dijo Christopher, si Matthew ama realmente a Cordelia. Yo creo que para él, Cordelia es una especie de absolución, expuso Thomas, cree que todo se arreglaría en su vida si ella lo amara. No considero que el amor funcione así, repuso Christopher con una mueca, creo que hay gente que hace buena pareja, y gente que no. Grace y James no la hacían. James y Cordelia son mucho mejor pareja. Alzó un pesado libro de los hechos y lo sostuvo en alto para examinar el desgastado lomo dorado. Supongo que nunca me paré a pensar, dijo Thomas, si James y Grace hacían buena pareja o no. Apenas la conozco, a decir verdad. Bueno, su madre la tuvo silenciada todos estos años como Rapunzel en la torre, explicó Christopher. Pero a pesar de eso, tiene una mente científica muy buena. ¿En serio? Preguntó Thomas, enarcando una ceja. Pues sí. Hemos tenido conversaciones muy interesantes sobre mi trabajo en los mensajes de fuego. Y comparte mi punto de vista sobre el polvo de polilla activado. Christopher, preguntó Thomas, ¿cómo sabes tantas cosas sobre Grace? Los ojos del chico se agrandaron. Soy observador, contestó. Soy un científico. Observamos. Dirigió la mirada hacia el libro que tenía en la mano. Este no sirve. Tengo que devolverlo a la estantería de donde lo saqué. Y con este pronunciamiento inusualmente formal, se alejó de la mesa y desapareció entre las sombras del ala oriental de la biblioteca. Thomas se dirigió hacia el otro extremo de la biblioteca, donde Alastair se había perdido entre las sombras que creaban las lámparas de luz blanca colocadas a intervalos sobre las mesas. Las curvas vidrieras de las ventanas proyectaban diamantes de escarlata y oro a los pies de Thomas, cuando torció una esquina y se encontró a Alastair sentado en el suelo, con la cabeza apoyada en la pared y un libro entre las manos. Se sorprendió al ver a Thomas, pero no hizo ningún movimiento para apartarse cuando Thomas se sentó a su lado.
Durante un momento se dedicaron a estar sentados juntos, mirando el ángel pintado en el muro de la biblioteca. Lo siento, se disculpó Thomas, finalmente. Lo que haya entre James y Cordelia. No tenía que haber dicho nada. James es amigo mío desde hace mucho tiempo, pero nunca he entendido su interés por Grace. Ninguno de nosotros lo ha entendido nunca. Alastair se volvió a mirar a Thomas. Le había crecido el pelo desde su llegada a Londres, le caía sobre los ojos, suave y oscuro como una nube de humo. El deseo de tocarle el pelo, de sostener esos mechones entre los dedos, era tan fuerte que Thomas apretó los puños. Estoy seguro de que dirían lo mismo de ti y de mí, dijo Alastair, si lo supieran. Thomas solo pudo tartamudear. ¿De ti y de mí? Parece que Grace es un misterio para los alegres compañeros, se explicó Alastair, pero a mí me conocen y me desprecian. Solo digo que, sin duda, encontrarían igual de chocante que tú y yo hubiéramos. Thomas no pudo más. Cogió a Alastair por el cuello de la camisa y lo atrajo hacia sí para besarlo. Quedó claro que Alastair no se lo esperaba, se le cayó el libro que sujetaba, y puso una mano insegura en el brazo de Thomas para no perder el equilibrio. Pero no se apartó. Se inclinó más hacia ese beso, y Thomas aflojó los puños y dejó que sus manos se perdieran en el pelo de Alastair, que parecía seda áspera entre sus dedos. Sintió un alivio exquisito, había deseado eso durante mucho tiempo y lo que había pasado entre ellos en el santuario solo había incrementado ese deseo, y luego el alivio se fundió en calor, atravesándole las venas como fuego líquido. Alastair lo besaba con fuerza, cada beso le abría un poco más la boca, sus lenguas se entrelazaban en una danza oscilante. Entre beso y beso, Alastair murmuraba suaves palabras en persa. Ey pesar, murmuró, Nick se admibe baricare jamal. Pasó la lengua por el labio inferior de Thomas, este tembló, pegado a él, quedándose sin aliento con cada beso, con cada movimiento del cuerpo de Alastair. Vea con non se tosaorcona. Y entonces, igual de repentino que había comenzado, se detuvo. Alastair se apartó, con la mano aún en el brazo de Thomas, y el rostro enrojecido. Thomas, dijo con un suspiro. No puedo hacer esto. Thomas cerró los ojos. ¿Por qué no? La situación no ha cambiado, contestó Alastair, con una voz más parecida a su tono habitual, y Thomas sintió que el hechizo se había roto, disipado como si nunca hubiera existido. Tus amigos me odian. Y es lógico que lo hagan. Se lo he contado a Matthew, dijo Thomas. Alastair abrió los ojos de par en par. ¿Qué has hecho qué? Se lo conté a Matthew, repitió Thomas. Lo mío. Y que nosotros, que me gustabas. Se aclaró la garganta. Él ya sabía lo tuyo con Charles. Bueno, Charles es su hermano, repuso Alastair con una voz extrañamente mecánica. Y el propio Matthew es diferente. Pero tus otros amigos. A Christopher no le importará. Y en cuanto a James, está casado con tu hermana. Alastair, ya eres parte de nosotros, parte de nuestro grupo, te guste o no. No puedes usar a mis amigos como excusa. No es una excusa. Alastair seguía cogido a la chaqueta de Thomas, inclinado hacia él. Thomas podía sentir su olor a humo, especias y cuero. El deseo ardía en su interior como si se hubiera tragado un carbón, pero sabía que daba igual. Alastair negaba con la cabeza. He aprendido, con Charles, que las cosas no se pueden basar en momentos robados. Pero tampoco podemos herir a los demás persiguiendo ciegamente lo que deseamos. Entonces me deseas, estableció Thomas, y sintió una especie de alegría amarga. Los ojos de Alastair se oscurecieron. No sé ni cómo lo preguntas. Se escuchó un golpe, ambos alzaron la mirada y vieron a Christopher, cargado con un gran montón de libros, uno de los cuales se acababa de caer al suelo. Parecía encantado de verlos,
como si fuera muy normal que estuvieran sentados en el suelo, con Alastair agarrando de la manga a Thomas. Ya basta de charla, exclamó Christopher. Tengo una idea. Tenemos que ir ya al Limehouse.